Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro. El universo entra en un grano de mostaza. Bueno, este video es una continuación de uno que tuvimos que cortar porque hubo una falla técnica con el audio. Pero te vamos a hablar ahora de una importante idea que está contenido en un libro que quizás vos conozcas o quizás no. ¿Cómo es esta idea que en un grano de mostaza puede entrar el universo? Es parte realmente este conocimiento de la historia oculta de la humanidad. Porque hay muchos conocimientos que aún hoy no han sido explicados y recién, 2000 años después, para el gran público, porque YouTube es el gran público, puede acceder a conocimientos que en otro momento eran considerados esotéricos. Hoy en Internet estamos viendo este fenómeno extraordinario. Probablemente, o seguramente, porque estamos en el cambio de una época histórica, lo que los antiguos llamaban el león de Piscis al león de Acuario. ¿De dónde sale esto del grano de mostaza? Si vos sos creyente, o si has leído, o si fuiste, o si agarraste alguna vez ese libro conocido como el Nuevo Testamento, te suena lo del grano de mostaza. Pero ¿qué quiere decir esa parábola contenida en ese libro? Ten en cuenta que todas las enseñanzas psicológicas espirituales de todos los tiempos están escritas en un lenguaje simbólico. De eso te vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir ese conocimiento del grano de mostaza? ¿Y qué incidencia importante puede tener para tu vida saberlo? O muchas otras enseñanzas, cualquiera de las enseñanzas que tenemos contenidos en los libros antiguos. Estaba viendo un video esta semana del líder budista del budismo, su santidad el Dalai Lama, del budismo tibetano, y él hablaba del vacío. Y como un maestro, un gran maestro que él tuvo, le empezó a enseñar de pequeñito el sentido y el significado que está en las enseñanzas budistas, en los tantras también, del vacío. Bueno, hablar del vacío para nosotros es realmente una tontería total porque no comprendemos ese lenguaje simbólico. Acá para los argentinos, como decíamos antes, el vacío es un pedazo de carne y para otros el vacío directamente es nada. ¿Y quién se va a ocupar tanto de hablar de nada? Es algo que tiene un significado simbólico, como muchos de los escritos antiguos. Simbólica es la matemática también. Sin embargo, hay grandes conocimientos vitales para tu vida. Porque cuando vos estudiás matemática al principio decís cuál es el sentido de esto, pero cuando te das cuenta que la matemática te sirve para la economía, te sirve para construir un puente, te sirve para comprender los procesos químicos, las valencias químicas en la tabla periódica de los elementos, te sirve en la biología también para poder ver cuántas moléculas hay de tal o cual elemento para hacer los medicamentos, en todo está la matemática. Sin embargo, es un lenguaje abreviado, simbólico de los procesos de la naturaleza. Asimismo, el lenguaje en el que estaban escritos estos antiguos libros tenía una parte de metafísica, una parte de psicología y una parte de matemática y una parte de física también. ¿Puede que Cristo haya conocido algo de la física cuántica? Hay otro video que podés encontrar donde el Dalai Lama dice que Buda fue el primer físico cuántico. Yo iba a decir en este video que fue Cristo también, pero en realidad estaba mal porque apareció Buda 5 siglos antes de Cristo. Entonces, en todo caso, Cristo fue el segundo físico cuántico que viene a hablar del poder de lo infinitamente pequeño, de aquello que es invisible a los ojos. Y esto es muy importante. En un mundo donde estamos muy llevados por los sentidos, muy identificados con todos los datos que dan los sentidos, resulta que lo infinitamente pequeño, lo que es sutil, es lo más poderoso. Esto se comprobó en la física claramente, en la física nuclear, donde ¿sí? Algo muy pequeñito, como es la energía contenida en un mineral como uranio o plutonio, puede destruir una ciudad entera, puede alimentar una ciudad entera. Entonces, ¿sabía ya Jesucristo esto al hablar del grano de mostaza? Vamos a darte la parábola original y a vos te va a parecer que quizás estemos mezclando muchas cosas, física cuántica con cristianismo y demás, y se te escape esto. Pero ten en cuenta que en la época de Cristo, simultáneamente, estaban los griegos neoplatónicos. Un personaje de tanta importancia histórica, no para el que no es estudioso del tema, porque esto es parte de la historia oculta, tan importante como
Jesús el Cristo, y esto no ofenda al que sea creyente en el cristianismo. Esto agrega más al conocimiento, aclaremos esto. Nosotros aquí no estamos fomentando la creencia o la no creencia, estamos explicando enseñanzas espirituales que han necesitado explicación y quizás puedan servir a alguien que le interese y que vea que hay muchos recursos que podemos tener nosotros para mejorar nuestra vida y esas enseñanzas no están muertas si las empezamos a comprender. Simultáneamente a Cristo existió un personaje llamado Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue, dicen en su época, Madame Blavatsky estudió la vida de Apolonio de Tiana, un gran maestro espiritual, sanador, gran maestro, algunos dicen una avatara, como lo fue Cristo, pero para la región de los países de Europa. Y Cristo tenía misión en Medio Oriente. Menos conocido en la historia, pero se le atribuye una vida paralela casi idéntica a la de Cristo, con los mismos milagros, las mismas proezas, las mismas enseñanzas, con una fuerte influencia griega, ¿no? Neoplatónica, y tengan en cuenta que los griegos ya hablaban en los atomistas griegos acerca de el átomo espiritual. Parménides, Leucipo, Demócrito hablaban de un átomo espiritual, que dicho sea de paso, Einstein, la idea de la palabra átomo la sacó de los griegos, aunque él supuestamente hablaba de otro átomo. Hoy la física cuántica vuelve atrás y dice los griegos tenían razón, hay una partícula última que es inmaterial, que es indivisible. Leibniz toma este tema, en las mónadas, muchos hablan de esto, de algo infinitamente pequeño, de un extraordinario poder. Qué importante esto, ¿no? Que algo pequeño, que no tiene existencia material, pero que puede transformar todo lo que existe y toda la realidad. ¿Sí? ¿No será esto la mente inconsciente que nosotros desconocemos? Wolfgang Pauli, Premio Nobel de la Física de 1945, discípulo de Jung, reconoce que fue Jung el que lo ayudó a descubrir esta partícula subatómica que es el neutrino, que es información, y que hoy se está usando también este descubrimiento de Pauli, inclusive para hacer aparatos. Pero vamos a dejar eso ahora, pero son datos que suman, ¿no? Hay un libro del Dalai Lama que se llama El universo en un solo átomo, para hablarte del poder que tiene y que oculta, que hay oculto en la mente humana y en todos los procesos de naturaleza. Dijimos que hoy con la física nuclear esto está comprobado. ¿Sabía Cristo eso? Nosotros consideramos que sí, porque estos antiguos sabios tenían grandes conocimientos, inclusive conocimientos de la física que le podía permitir sanar procesos físicos que todavía la medicina actual no logra hacer, pero que a veces se dan de modo espontáneo en algunas personas o en algunos pacientes. Veamos entonces la parábola para ver que está escrita en un lenguaje simbólico como la matemática, como el álgebra, que tenemos que descifrar. En el Evangelio de Mateo, y esta es una semana muy a propósito de eso, y por eso queríamos hablar de esta parábola, porque es la semana de Pascua, para creyentes o no creyentes, igual es una fecha histórica, que todos la utilizan, aunque sea para irse de vacaciones, así que ha mantenido su energía, ¿sí? No fiel al origen de la celebración, que era la Pascua, el momento final del drama cristiano, los últimos 4 días, bueno, inicia 40 días antes con la Cuaresma, pero es la etapa final del drama cristiano que deja muchísimas enseñanzas, y uno de los evangelios que relata esto es el de Mateo. El Evangelio según San Mateo son 4 evangelios. Hicimos un video anterior en relación a este tema, y este viernes acá en nuestro cineclub vamos a ver una película que no se puede dejar de dar, porque es de uno de los más grandes directores del siglo XX, que fue Pier Paolo Pasolini, este italiano, que falleciera ya por los años 70, creo, y donde él, inclusive un ateo convencido, lee el Evangelio según San Mateo, y como era una persona muy inteligente, se sorprende de lo extraordinario y se queda cautivado por la belleza de este libro, siendo ateo. Miren qué extraordinario. Así que esta película hay que verla, porque está hecha en base al Evangelio por un ateo convencido comunista,
pero que reconoce lo extraordinario de esta obra, el Evangelio según San Mateo, que es lo que vamos a pasar el viernes en nuestro Cineclub. Dice así la parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Analicemos esto, pero analicémoslo como quien analiza y devela claves como de una fórmula matemática que desconocemos. Es como cuando vemos seno y coseno. Me pasó la otra vez que estaba leyendo una fórmula matemática, ni me acordaba, creo que ni lo estudié, que era seno y coseno. Digo, ¿qué corno es esto? El neófito lo desecha, pero resulta que entendiendo eso te sale el puente, o te sale esto otro. O podés comprender un proceso, o podés estudiar la teoría de relatividad de Einstein, que tiene implicancias importantes, pero vos no entendés ese lenguaje, así que no lo podés usar. Tratemos de entender este lenguaje. Reino de los cielos. Si hacemos un estudio de religiones comparadas o mitologías comparadas, como hacía Carl Gustav Jung, identificamos que en todas las religiones, en todas las metafísicas, siempre se refieren a los cielos como un estado superior de conciencia, algo que está elevado por encima de lo cotidiano. No podemos considerar nosotros seriamente que esto se refiere a que el reino de los cielos está ahí afuera, sino más bien aquí adentro. Jung lo llama esto el inconsciente colectivo. En el budismo se llama la no mente, el vacío pleno, el vacío del budismo, es un yata, reino de los cielos. Y dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, porque en ese momento no se podía decir y hablar del mundo subatómico, porque no se hablaba en ese lenguaje. Pero se concibe que algo infinitamente muy, muy pequeño a nivel material contiene en sí un extraordinario poder. Entonces Cristo hace referencia a esto, que habla de dos cosas, habla de procesos psíquicos y físicos a la vez. Muy interesante, porque hay una relación entre lo físico y lo psicológico. Algo infinitamente pequeño, como el átomo. ¿Se estaba quizás Cristo refiriendo al mundo subatómico? Que el reino de los cielos es como el mundo subatómico, algo que empiezan a estudiar o empiezan a dar a conocer los alquimistas del medioevo, que muchos de esos eran matemáticos, la mayoría de ellos como Nostradamus, astrónomos y astrólogos, y hoy modernamente los físicos cuánticos, que nos dicen que en estas partículas subatómicas se juega toda la realidad universal, porque todo está compuesto de átomos y partículas subatómicas que son información, que no son materia. Y que la realidad toda está constituida de esta información, que es el reino de los cielos. ¿Estaban hablando de esto? Nosotros consideramos que sí. Entonces, estamos hablando que hay un poder enorme en el interior de las cosas. Y el interior, y si nos adentramos en el interior de la materia, nos adentramos en el interior de la materia, vamos con un microscopio electrónico. Primero vamos a ver células. Detrás de las células como estructura de la realidad encontramos las moléculas. Detrás de las moléculas los átomos. Resulta que penetramos en el núcleo del átomo y encontramos partículas subatómicas, que se comportan a veces como partículas, electrones, se comportan como partículas, a veces como onda, según el investigador que esté observando. Un tema importante de la física. Y en última instancia nos preguntamos, ¿pero qué son todas estas subpartículas que encontramos aquí? Resulta que son información. El director de nuestra escuela da un ejemplo muy bueno al respecto de lo que es la información. La información vos la tomás como algo supuestamente abstracto, pero vivimos en el mundo de la información, así que no es tan abstracta, porque todos los que manejan el poder con la información manejan todos los hilos de lo que sucede en el mundo. Así que ya no podemos hablar de la información como algo abstracto, sino como de algo muy concreto. Lo tenemos a la vista con los medios masivos de comunicación, el Internet mismo. Él da un ejemplo, dice, en una computadora, cuando vos agarrás el hardware, ¿sí? Lo abrís, el dispositivo físico, la CPU, lo abrís
¿Encontrás el software? No, porque el software es información. Ahora es la información lo que le da sentido al hardware, porque sin el software, el hardware no significa nada. Justamente hoy estaba leyendo unos anales de este hacker ahora encarcelado que fue Assange, y él contaba cómo, en una especie de autobiografía, contaba cómo él empezaba a investigar y cómo se empezaba a fascinar por el mundo del software, que en ese momento cuando empezó a usar los primeros computadores, el Commodore Texas Instruments y el Commodore 64, que yo tuve uno, pero no hice lo de Assange, no entendía muy bien cómo usarlo, me fascinaba, pero no lo podía descubrir, empezó a desarrollar diferentes softwares. Y él decía que eso era un reflejo de su mente. Y en ese crecimiento iba el crecimiento y su desarrollo, que se transformó en un hacker, ¿no? Información, reino de los cielos, ampliación de la conciencia, está en nuestro interior. Y fíjense lo que logra. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, dice aquí, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se desarrolla. Tenés vos en vos un poder, como esta semilla de mostaza, que es semejante al reino de los cielos, y puede sanarte, puede abrirte un mundo extraordinario. Hicimos un taller recientemente sobre la neuroplasticidad donde hablamos sobre todo esto, el poder extraordinario de la mente, que lo desechamos porque como un grano de mostaza, ¿quién pensaría que eso tiene mucho significado? ¿Quién pensaría que eso es de importancia? Ahora, importante porque la mostaza es uno de los alimentos más importantes en la India. ¿No? Es un condimento que se utiliza para todas las comidas o se utilizaba, no sé si se sigue usando, pero he leído que se usa muchísimo la mostaza. Imagínate que a vos te regalen una semilla de mostaza y no sabes para qué sirve y resulta que estás pasando hambre, o una semilla de cualquier cosa. Es algo infinitamente pequeño. Del mismo modo que vos podés desechar todos los alimentos que parten de una semilla de algo muy pequeño, podés desechar conocimientos e ideas importantes que pueden transformar toda tu vida. ¿Estás dejando vos que las ideas que en apariencia son insignificantes, ideas nuevas, penetren en tu mente? Podrías así acceder al reino de los cielos. Entonces te traemos esta parábola que quizás te nutra, quizás te abra un panorama y te des cuenta que quizás en aquello que es imperceptible está lo real. Un grano de mostaza es imperceptible en un montón. Las semillas serían imperceptibles si no supiéramos su uso. Acá se trata de aprender a usar nuestra mente y su extraordinario poder. Por eso dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. En el interior del ser humano, y hablamos que en todas las religiones comparadas, como habíamos hablado antes, se encuentra la idea de los cielos. Está en el Sermón de la Montaña, siempre las montañas sitúan un estado superior de conciencia. Shangri-La, las ciudades celestes, Shambhala, todas se construían, la ciudad de los Césares para los americanos, en montañas cercanas a los cielos. Pero en realidad eran ciudades que no se referían a algo físico, se referían a algo espiritual. Los cielos no era literal. Era un lugar superior. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña de Jesucristo, tomado literalmente no tiene mucho sentido, como dicen los Monty Python en la vida de Brian, porque Cristo hablando desde una montaña, la gente que estaba ahí no había altoparlante en esa época. Se refiere a que estaba en un estado superior más elevado de conciencia, que es el lugar del reino de los cielos. Bueno, te queríamos traer algunas de las enseñanzas esotéricas, psicológicas, contenidos en este extraordinario libro. ¿Cuánto hay para investigar? Esta semana lo vamos a dedicar a eso. En mayo vamos a dedicarle también muchos videos al budismo, porque consideramos que son enseñanzas que si las explicamos psicológicamente, hoy las podemos utilizar, hoy nos pueden servir, 2000 años después que fueron transcriptas por aquellos que las recibieron. De la mano de un gran ser como fue Jesús el Cristo, como otros grandes maestros y maestras de la humanidad que han traído cultura para que nosotros la podamos usar en todos los campos de la ciencia, arte, filosofía y espiritualidad. Tenemos amplios recursos en nuestra vida para que florezca otra parte de nuestra naturaleza. Bueno, hoy te hablamos de este alimento, que son estas ideas. Esperamos que te haya interesado este material
y podemos ir desarrollando los días que quedan algunas otras parábolas inscriptas en este lenguaje, que es una especie de lenguaje matemático que hay que ir descifrando y comprendiendo, pero hay claves para hacerlo, porque hay ciencias que se han dedicado a estudiar esto, como es el estudio de las religiones comparadas, el estudio del simbolismo, de los mitos, como hiciera el gran Carl Gustav Jung. Desde el Escarabajo de Oro nos despedimos. Aquí, si te gustó este video, le puedes dar like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita. Hasta la próxima. Chao.